Las elecciones intermedias de 2027 no son simplemente un trámite administrativo, una medición legislativa o una elección de relleno. Son un referéndum político y moral sobre el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre el proyecto de la Cuarta Transformación, ya sin el caudillismo de López Obrador en la boleta. No se votará solo por diputaciones o gobiernos locales, sino por qué narrativa resulta creíble después de casi una década de reacomodos de poder. En ese escenario, tanto Morena, con su gran músculo territorial, como la oposición, padeciendo anemia política, llegarán con cartas visibles pero profundamente desiguales al 2027. Morena llega imparable según las encuestas de Reforma, Heraldo de México y Consulta Mitofsky, con una ventaja que no es menor: control territorial en la mayoría de las gobernaturas y legislaturas estatales, una estructura electoral bien cimentada y una hegemonía narrativa incrustada en amplios sectores populares. La principal carta fuerte de Morena, y quizá la más difícil de contrarrestar, es el aumento sostenido del salario mínimo. No es un eslogan ni una promesa, es una política pública concreta que ha impactado directamente en millones de trabajadores y que además ha sido reconocida por organismos internacionales como parte de un proceso de reducción de la pobreza y mejora del ingreso laboral. Otra carta fuerte son los programas sociales con alto arraigo, los cuales han sacado a 13 millones de personas de la pobreza, y una maquinaria electoral que ya no improvisa, sino que opera con lógica de partido dominante. Además, la fuerza de Morena está en la marca política y no en una figura carismática, en el somos continuidad y en la idea vigente para muchos de que representa una ruptura histórica frente al viejo régimen autoritario, corrupto, clasista y violento en decadencia. Sin embargo, lo letal para Morena es que el poder prolongado cobra factura. Morena enfrenta el desgaste administrativo y narrativo. Arrastra un problema serio: el ejercicio del poder sin diálogo. La actitud de no necesitamos a nadie más ha derivado en una lógica de cerrazón política que debilita la pluralidad democrática. Gobernar no es solo ganar elecciones, también es acordar, escuchar y corregir. Y ahí Morena ha preferido muchas veces la imposición legislativa, la aplicación de las mayorías, que el consenso inteligente. Morena corre el riesgo de confundir mayoría con infalibilidad, un error clásico de los partidos dominantes. Este desgaste inevitable, contradicciones internas, los conflictos por candidaturas, la tentación de reciclar viejas figuras del pasado priista en el orden local, estatal y federal, y un fenómeno cada vez más visible: la distancia entre el discurso fundacional y la práctica cotidiana del gobierno. Casos de corrupción no explicados ni resueltos, en los que han sido señalados muchos líderes de Morena, erosionan indudablemente la autoridad moral del proyecto de la 4T. Por el otro lado, la oposición llega con una ventaja clara, aunque limitada: el descontento focalizado en ciertos sectores urbanos y de clase media. Ahí encuentra eco un discurso de contrapeso y equilibrio de poder. No significa votar contra el gobierno, sino ponerle un freno. Esa idea, si la derecha opositora la comunica con inteligencia, puede conectar con los electores, que no quieren un regreso al pasado, pero tampoco un cheque en blanco al presente. Postura que políticamente podría ser rentable en una elección intermedia. Pero el problema central es que la derecha opositora no debate, desinforma. Su estrategia no consiste en confrontar ideas o presentar proyectos alternativos, sino en repetir consignas que no resisten verificación. Afirman que México vive una dictadura, mientras hoy no hay periodistas encarcelados, no existen medios cancelados y la crítica al gobierno circula sin censura, incluso desde grandes corporativos. La oposición sigue sin cuerpo político, no tiene liderazgos creíbles de alcance nacional y, sobre todo, no ha construido un proyecto alternativo de nación. Critican al gobierno, pero no convence sobre cómo gobernaría de forma distinta. Si tuvieran un proyecto de nación,
claro y preciso, esa podría ser la diferencia. Hablan de manera miserable de un narcogobierno, de un país hundido en la miseria, que el país se está desmoronando, mientras organismos internacionales documentan reducciones de la pobreza. Denuncian autoritarismo mientras insultan, exageran y mienten sin consecuencia alguna. Es una narrativa que no busca convencer, sino confundir, no ganar elecciones, sino mantener viva una trinchera ideológica. El PRIAN y aliados cargan aún con el peso simbólico de su pasado: corrupción, desigualdad, elitismo y desconexión social. Lo cierto es que las elecciones intermedias del 2027, fuera de control territorial que tiene uno y la narrativa deslegitimadora que caracteriza al otro, lo que se va a pelear o poner en juego es la movilización partidista más que el enamoramiento del votante. En muchas regiones, la oposición no pierde porque Morena sea brillante, sino porque ella misma sigue siendo impresentable, y eso en política no se arregla desde el escritorio. Las elecciones intermedias no se definirán solo por nombres, sino por percepción de rumbo. Morena deberá demostrar que puede administrar el poder sin traicionar su promesa original. A esto se suma un riesgo estratégico: ganar tanto que ya no haya a quien culpar. En 2027, Morena no podrá refugiarse en la herencia neoliberal para explicar errores locales. Gobernar casi todo implica hacerse responsable de casi todo. Por su lado, la oposición debe ser algo más que un eco indignado del pasado, lograr que su crítica se traduzca en votos, pero no logrará si sigue enfocándose en una narrativa a base de mentiras. De lo contrario, seguirá aprisionada por la derrota, no solo política, sino moralmente. La tarea está tanto en la izquierda como en la derecha conservadora, pero como dijo una boca maliciosa pero honesta: si la perra es brava, no la patees por patear, sino escúchala antes de golpearla. Y sí, en 2027 no ganará quien golpee más fuerte, sino quien logre convencer que no estorba gobernando, y en este punto ni Morena ni el PRIAN llegarán con la tarea completamente hecha. Si Morena sigue asumiendo que toda crítica es ataque y todo desacuerdo es traición, el debate público será empobrecido y el poder empieza a mirarse al espejo y a aplaudirse solo.